Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Pablo Lovera, activo de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, y en nombre de nuestro departamento les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Desafíos y posibles respuestas para las casos de emergencia, donde sentidos y significados que emergen o se replantean en torno a la evaluación de los aprendizajes, poniendo en discusión enfoques, tensiones y posibilidades, dado el actual contexto formativo de emergencia. Para esta reflexión nos acompañarán hoy tres importantes invitados de nuestra casa de estudios, a quienes paso a presentar a continuación. Está con nosotros Adriana Contreras Bustamante, diseñadora instruccional senior de la Unidad de Educación Online de la Universidad de Chile. Durante muchos años se ha desempeñado como académica de pregrado en UNCE y USACH en las áreas de metodología de la investigación y de las matemáticas. En el marco del diseño instruccional, ha sido parte de la unidad de currículum y evaluación de Mineduc para el diseño y evaluación de textos escolares, ha asesorado editoriales tanto en edición como en autoría de materiales educativos, y ha colaborado con diversas instituciones de educación superior en el desarrollo de sus modelos instruccionales y orientaciones técnicas para la educación virtual. Adriana es educadora de párvulos, licenciada en educación y con estudios de magíster en diseño instruccional, con especialización en diseño didáctico instruccional para e-learning. Bienvenida, Ana. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá y ojalá que nos salga una conversación entretenida. Gracias, Adriana. Nos acompaña también Sergio Celis, quien es profesor asistente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile. Su investigación se centra en la educación superior con un foco en ciencia y tecnología. Sus principales líneas de estudio son la experiencia de los estudiantes en los primeros años de ingeniería y ciencias, la enseñanza de la matemática en instituciones de acceso abierto, la experiencia académica en los programas de posgrado, el trabajo académico y las políticas de investigación. El profesor Celis es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y PhD en educación superior de la Universidad de Michigan. Bienvenido, Sergio. Hola Pablo, gracias por la presentación y saludo a todos, a todas en esta tarde. Finalmente se encuentra con nosotros la profesora Leonora Armanet, profesora asociada de la Facultad de Medicina, tecnólogo médico, magíster en Ciencias Biológicas, mención genética, diplomada en docencia en Ciencias de la Salud y Gestión en Desarrollo Organizacional y en docencia con uso de TICS. Es además actual profesora encargada del curso de Gestión de Calidad para estudiantes de quinto año de Tecnología Médica. También es miembro de la Comisión Nacional de Sangre y Tejidos del MinSal y coautora de la Política de Sangre para Chile y del proceso de centralización de los servicios de sangre en el país. Ha sido directora de mención, directora de escuela, senadora universitaria y actual directora del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, así como miembro de la directiva de la Red de Pregrado de las Universidades del Estado. Hola, Leonor. Gracias, Pablo. Un gusto estar aquí, compartir con toda esta audiencia, que somos ya 59 personas, así que muy contenta de esta conversación. Bien, gracias entonces a nuestros invitados y bueno, y gracias también a los asistentes, a la asistencia que tenemos hoy día, porque precisamente para esta jornada nosotros les pedimos que enviaran previamente sus preguntas para nuestros invitados. ¿Ya? La verdad es que nos llegaron muchísimas, así que muchas gracias por su participación. Entonces, les contamos que lo que hicimos con la unidad de docencia fue categorizarlas y condensarlas en torno a preguntas generales. Y esas preguntas generales son las que van a incluir el eje del conversatorio. Durante esta contingencia, también se ha discutido si es necesario evaluar con calificación todos los contenidos o si solo se pueden evaluar aquellos imprescindibles como para abordar el curso. Este dilema se vincula lógicamente con la planificación de la enseñanza, donde por un lado se tendería a intentar pasar todos los contenidos y por otro, priorizarlos o reducirlos, concentrando así los pilares básicos de los objetivos de aprendizaje. Considerando lo anterior, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo abordar concretamente los espacios evaluativos en este contexto de docencia remota de emergencia? ¿Tenemos que evaluarlo todo? ¿Tenemos que calificarlo todo? ¿Podemos flexibilizar el sistema evaluativo inicialmente declarado? Quien quiera que tomar la pregunta, ¿cierto? Puede partir.
Bueno, No sé si Adriano, Sergio. partamos por acá. Partamos por acá, y también agradezco el interés y las preguntas de la audiencia. Yo creo más bien que yo no lo veo como una pregunta, lo veo como algo, un deber ser impuesto en estos minutos. O sea, no podemos evaluarlo todo. No podemos no ser flexibles. Yo creo que en eso yo lo veo más como algo bien categórico que la pandemia, la crisis que estamos viviendo nos ha impuesto. Entonces no tenemos la herramienta hoy en día para evaluar todo como lo hacíamos antes. Y si no somos flexibles, no vamos a poder, o vamos a poder terminar las cosas, pero a un costo muy alto para varios de nuestros integrantes de la comunidad. Entonces, yo creo que es momento de reducir, es momento de flexibilizar. Y es mejor asumirlo de esa manera lo antes posible. Y en eso yo creo, lo que he visto, lo que he observado principalmente en mi unidad académica y en otras, es que la opción está por priorizar contenidos y áreas que se adapten lo mejor a las plataformas que hoy día estamos usando. Y de acuerdo a esa priorización, hay que ser bien cuidadoso y selectivo con qué herramientas de evaluación vamos a ir usando. Yo creo que eso se acerca más a la naturaleza de nuestros programas, y debemos ser muy flexibles, porque en este modo de educación online nadie llegó voluntariamente, digamos. Fuimos todos puestos en esta nueva realidad. Así que no estábamos preparados, ni nuestros cursos, ni nuestros estudiantes, para asumir esta tarea. Nos hemos ido preparando en el camino de manera bastante, yo diría, notable, pero no toda nuestra comunidad, no todos nuestros estudiantes van a poder estar con la tranquilidad, con el espacio, con los tiempos, con las herramientas necesarias para concluir este proceso. Así que eso nos exige mucha flexibilidad. Y que mientras más flexibles podamos ser, mejor. Obviamente hay un límite en todo este tipo de cosas, y eso lo va a ver cada uno en sus cursos, en sus programas. Pero yo apostaría por ser lo más flexible que podamos ser en cualquiera de nuestros dominios. Gracias, Sergio. Hola, quiero continuar un poco la idea. Me parece súper interesante lo que planteó el Sergio, de que en el fondo estamos ya en este estado, o sea, no hay opciones, estamos en un estado de educación o de evaluación, en este caso remota, de emergencia. Es un contexto especial donde de alguna manera desde el e-learning tuvimos que dar respuesta, ¿no es cierto?, a una situación que se escapa a cualquier previsión que tuviéramos, en el sentido de, claro, nosotros como diseñadores instruccionales y como unidad de educación en línea esperábamos que de a poco las carreras fueran asimilando esto y hubieran procesos de e-learning y todo lo demás, pero de repente esto nos llegó y tenemos que de alguna manera dar respuesta. ¿Cuáles son las ideas claves que yo me jugaría aquí y que tienen que ver con cómo evaluamos también? Lo primero es que hay que dar apoyo oportuno, sólido, rápido, ¿ya? O sea, y desde el e-learning tenemos que hacerlo con las herramientas que tenemos, con lo que dispone cada facultad, hacer el mejor ejercicio dentro de lo posible, entendiendo que no estamos haciendo e-learning o no estamos haciendo educación online como corresponde o de manual, sino que estamos haciendo un tránsito obligado, ¿no es cierto?, a un medio que mediatiza en el fondo la enseñanza, que no es el habitual para la gran mayoría de los académicos ni de los estudiantes. Eso como primera cosa. Y por otro lado, tiene que ver con la accesibilidad que mencionaba Sergio, el tema de que la oferta aquí es clave en el sentido de cómo acceden los estudiantes a los materiales, a los recursos de aprendizaje y en esa derivada a la experiencia o la instancia evaluativa. Y lo último, sí, en esta línea de la primera pata de la pregunta, tiene que ver con hacia dónde miramos o cómo priorizamos, cómo hacemos este recorte de alguna manera del currículum, y la idea es centrarse fundamentalmente en los resultados de aprendizaje, mirar un poco de atrás para adelante, tomar los resultados de aprendizaje, las competencias a las que tributa la asignatura en este caso, y desde ahí pensar
qué es lo relevante y lo más urgente de trabajar, y eso, focalizar la evaluación allí. Eso. Gracias, voy a complementar, totalmente de acuerdo con mis dos compañeros de conversatorio. La flexibilidad aquí es clave, yo en eso creo que estamos absolutamente convencidos y es algo que estamos impulsando desde la universidad en todos los niveles. También tiene que ver con cómo planificamos esto. Yo creo que para poder abordar de buena manera lo que se nos ha venido, que es una realidad y que estamos trabajando, y yo aprovecho la instancia de agradecer a nuestra comunidad universitaria que ha trabajado mucho. La planificación aquí es central y hay una responsabilidad compartida entre él y la profesora que tiene un curso y los estudiantes que aportan a que ese curso sea de la mejor forma posible, porque aquí estamos todos aprendiendo. Esto nos, como dice Sergio muy bien, se nos vino encima y tuvimos que hacer de la mejor manera. Y en esa línea de la corresponsabilidad, yo creo que la selección que tiene que hacer cada uno o cada una de los profesores de aquellos contenidos, habilidades, competencias nucleares o fundamentales es el punto central de todo lo que vamos a después diseñar respecto de cómo hacemos la evaluación, qué tipo de evaluación. Adelantando a las otras preguntas, en nuestra universidad nos hemos jugado mucho por la evaluación formativa. Creo que en este tipo de educación en línea o en online o remota de emergencia es una de las claves para poder lograr aprendizaje, para poder preocuparnos también de que tanto la docencia como el aprendizaje se vayan regulando y autorregulando. La evaluación formativa es central. Eso para partir, pero estamos muy en la línea de lo que ha planteado tanto Adriana como Sergio. Bien, bueno, muchas gracias. Por lo visto, claro, hay por lo menos en sus respuestas uno puede advertir de que existe cierta tendencia a valorar la evaluación formativa por un lado, ¿cierto? Y también privilegiar un poco la flexibilidad y sobre eso, ¿cierto?, ver de qué manera seguir avanzando. Porque también es cierto de que existen otras variables, ¿cierto?, que influyen en este contexto de emergencia, ¿ya? Por ejemplo, se habla mucho, ¿cierto?, ahora de la integridad académica, es decir, cómo cautelar el logro de los aprendizajes cuando no podemos resguardar que es el estudiante quien ha hecho el trabajo, por ejemplo, la evaluación. O bien, otra variable, ¿cierto? ¿Cómo asegurar que todos los estudiantes puedan participar también en las evaluaciones, en igualdad de condiciones, considerando, ¿cierto?, las distintas dificultades asociadas, como la conectividad, la accesibilidad, ¿cierto? También tenemos el caso de la accesibilidad universal, ¿cierto?, en estudiantes que podrían tener algo. Y bueno, y además por cierto, todas las dificultades personales y familiares. Entonces, considerando, ¿cierto?, todas esas variables, ya les tenía, ¿cierto?, esta pregunta, ¿cierto? Considerando este contexto, ¿qué rol asume la evaluación? ¿Cuántas realizar? ¿Cómo adecuar la exigencia? ¿Cómo cautelar su aplicación? Considerando, ¿cierto?, lo que comentábamos recién. Adriana, parte ahora, ¿no? ¿Ah? Tú parte con esta, la pregunta más Ya, difícil. yo parto. ¿Qué rol asume la evaluación? Bueno, la evaluación, o sea, yo creo que estamos en el momento justo para resignificarla como parte del integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque además cuando hacemos instrucción mediada ya por una plataforma o una aplicación, lo que sea, la evaluación es la herramienta que tenemos para obtener información que nos permita ir tomando buenas decisiones sobre la marcha para ir adecuando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso por un lado. Por otra parte, la evaluación en los ambientes virtuales se planifica ya de manera súper cuidada porque tiene directa relación para nosotros con qué actividades de aprendizaje desarrollaron los estudiantes que me llevan a desarrollar un cierto tipo de evaluación y luego eso cómo se
condice con los resultados del curso, en este caso. Y por otra parte, la otra patita tiene que ver con lo que señalaba Pablo de la accesibilidad, y es que nosotros en este sentido lo que buscamos es que las evaluaciones que se propongan a los estudiantes, las instancias evaluativas, tengan que ver con considerar los tiempos, las calidades de las señales. Los de BTR pueden saber a qué me refiero. Un estudiante, por ejemplo, puesto en una prueba sincrónica que tiene una mala conexión a internet, se le transforma en una tortura. Ese tipo de cosas nosotros de alguna manera tenemos que preverlas al momento de plantearnos la situación evaluativa. Establecer la cantidad de las evaluaciones es una cosa que es imposible normar, sino que más bien tiene que ver con las características propias de la disciplina, del nivel en que está el estudiante, de la lógica que tiene la carrera para estructurar su proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no hay receta. Sí hay marcos regulatorios generales que nos permiten desarrollar una cierta evaluación, ciertos instrumentos y estrategias evaluativas que de alguna manera nos dan cuenta de una evaluación que busca el aprendizaje y no evaluar el aprendizaje en sí, sino que buscar el logro para el aprendizaje, que los estudiantes, ¿no es cierto?, sean parte, sean corresponsables y que de alguna manera en el e-learning se logra bastante más fácilmente esta responsabilidad o este control que habitualmente está fuertemente centrado en el docente, transite hacia también lo que los estudiantes se hagan parte y, como muy bien decía Leonor, seamos corresponsables en este proceso, ¿ya? Y esto yo creo que de alguna manera lo logra. Después retomo más adelante ya con cosas mucho más específicas en torno a la evaluación en entornos virtuales. Bien, yo me voy a referir al tema que comparto, lo que yo creo que Adriana nos dio muy buenas sugerencias para orientar la planificación y el entendimiento de las evaluaciones. Me voy a referir al tema de la integridad académica, porque creo que es un tema que he escuchado mucho, hay mucho debate y que preocupa mucho a nuestros académicos y a muchos a los estudiantes, lógicamente. Y yo aquí creo que hay dos espacios que son improductivos, que yo trataría de evitar. Un espacio es el espacio en que tratamos de hacer una evaluación a prueba de bala, llamémoslo así. Que sea full integridad académica, donde no voy a permitir que nadie ni copie ni tome ventaja de la situación. Y me voy a obsesionar con eso y voy a diseñar con eso en la mente. Yo creo que eso nos va a llevar a un mal diseño, a un estrés de la situación, y a no cumplir el rol que tiene la evaluación, que Adriana lo comentaba muy bien, que es poder de alguna manera ir entendiendo el aprendizaje de los estudiantes, ir interiorizándolo también, que eso es parte importante de lo que hacemos como profesores en el acompañamiento, es saber qué va aprendiendo el estudiante y qué no para poder reforzar, porque esta es una construcción, ¿cierto?, que se va dando en nuestros programas universitarios, que se va dando, somos responsables con los módulos que vienen después, con los resultados de aprendizaje que vienen después, que vienen antes de nosotros. Entonces es importante ir certificando las etapas del proceso, digamos, en nuestra labor. Pero si tengo ese diseño en mente, una evaluación a prueba de bala en este minuto, yo creo que es poco productivo. No podemos asegurar igualdad de condiciones tampoco en esta situación, simplemente no podemos. Y si interiorizamos eso, vamos, yo creo, a tener la flexibilidad necesaria para poder sortear esto de la mejor forma. Y repito, y al final poder tener alguna idea de que nuestros estudiantes aprendieron ciertos contenidos y poder seguir apoyándolo en este proceso. Por el otro lado, también considero que no es muy productivo pensar de que todo que en este minuto, en esta crisis, va a aflorar un sentimiento de integridad en toda nuestra comunidad y que los estudiantes también no van a buscar estrategias ni van a compartir y van a ser muy fieles y éticamente a lo que nosotros les vamos proponiendo como evaluaciones. Yo creo que también eso no es parte de un diseño de evaluación responsable, digamos. Hay copias, siempre ha existido copias, violaciones a la integridad académica es un problema serio que está siempre con nosotros, de manera presencial y va a estar con nosotros de manera online. Nosotros tenemos que trabajar mucho y nunca dejar de trabajar porque porque esa integridad académica se haga cada vez más presente, más parte, pero nos va a acompañar, digamos. Y nuestros diseños tienen que tener también considerar esa parte.
es como cuando nosotros, no sé, ahí mis colegas de ingeniería pueden aportar en esto, pero cuando uno diseña carretera o diseña otro espacio, nunca diseña para alumbrar pensando que todos se comportan bien, sino que yo diseño también para situaciones excepcionales. Y en el diseño de nuestras evaluaciones, eso también tiene que ser así. Ahora, ¿cómo buscar el punto intermedio? Ahí está la dificultad de esto. Cómo ser sensato en esto también es difícil, y para eso yo creo que la respuesta, como también lo mencionaba Leonor, tiene que ser comunitaria, tiene que ser profesor, estudiante y también la institución detrás que nos pone ciertos márgenes y orientaciones en esto. Eso tiene que ser central. Por ejemplo, una premisa básica es que ojalá podamos diseñar todo pensando que todo es con respuesta abierta, con libro abierto que se llama, ¿cierto? Entonces, si pensamos toda nuestra evaluación así, o la gran mayoría de nuestras evaluaciones, nos vamos a evitar grandes problemas. Ahora, eso no soy yo que va a decir que es flexible para todos los campos, para toda la disciplina, para todas las áreas. Además, es muy difícil diseñar algo muy bueno pensando en libro abierto, pero es posible. Para los otros espacios también existen herramientas. El tiempo es algo que juega a nuestro favor, la aleatorización de las preguntas y de las alternativas, buscar distintos formatos. Yo creo que por ahí trataría de pensar muy bien aquello que no se puede hacer con libro abierto, aquello que tiene que hacer sincrónico, y ahí está toda la presión de la conectividad y las condiciones de los estudiantes. Ahí hay que focalizar mucho esfuerzo en eso, institucionales y comunitarios, para que podamos hacerlo de mejor manera. Y definiendo algunos principios. Por ejemplo, hace pocos días discutía con un colega esta necesidad de que los estudiantes estén resolviendo sus problemas con la cámara encendida, por ejemplo. Algo que yo trataría de evitar, porque agrega de nuevo, nadie nos invitó a estar en este proceso de aprendizaje, y las condiciones que tenemos en nuestros hogares, por diferentes razones de crisis, ¿cierto? Es fuerte que una persona tenga que improvisar un espacio de trabajo y que ese espacio de trabajo sea observado por un tercero. Yo trataría de evitar cosas que vayan en ese extremo, digamos. Entonces, en esto se va a requerir mucha negociación y mucha conversación. Y yo trataría de tener una conversación sensata y sin ponernos ninguno de estos dos polos que no nos deja avanzar. Gracias, Sergio y Adriana. Yo refuerzo la idea que plantea Sergio de que partir la evaluación desde la sospecha y desde un espacio de confianza total es bastante improductivo. Pero yo quiero tomar otro aspecto de lo que se nos plantea acá. Lo primero es que como institución, y yo creo que también va a ser compartido con ustedes, estar pensando en la evaluación de aprendizaje en todos nuestros profesores, en todos nuestros cursos, es un regalo que esta pandemia nos ha traído. Creo que de las pocas cosas buenas que uno pudiera rescatar es que nos tiene ocupados en visualizar cómo estoy evaluando mi curso, qué tengo que evaluar, qué instrumentos existen, cuáles son las mejores formas, qué es lo que es esto de la evaluación formativa. Es decir, que creo que como institución, y no solamente como institución, porque también trabajo bastante con las universidades del CUECH, es una preocupación hoy central, y eso es un valor que tenemos que rescatar y no dejar que una vez que esto pase, no sé en cuánto tiempo más, volvamos a nuestra foja cero y hagamos nuestros métodos habituales. Creo que aquí hay un aprendizaje institucional enorme. Obviamente la evaluación, y lo sabemos todos los que hemos hecho y hacemos clase, tiene un rol estratégico central en el aprendizaje. O sea, la clásica pregunta, profe, ¿entra para la prueba? Probablemente ahora se da menos, pero está siempre en el inconsciente del estudiante, y uno también lo hizo cuando fue estudiante. Entonces, creo que la evaluación, que la tengamos tan presente, que estemos conversando estos temas, que ya hemos tenido toda una seguidilla de cursos en las facultades y en un montón de partes, pensando esto, creo que es un valor central. También me quiero referir a que en la evaluación tenemos que pensar en esos conocimientos fundantes que seleccionamos en el diseño. Y es ahí donde tenemos que ir a poner una variedad de instrumentos, de metodología. Ojalá sean muchas evaluaciones.
cuando uno revisa la literatura de los que ya han pasado en otro hemisferio, siempre recomiendan, por ejemplo, hacer evaluaciones tipo prueba, es decir, no con nota, pero es como si fuera la evaluación, de tal manera de que también se vayan probando los sistemas. Este sistema que tenemos online, como muy bien dice Sergio, en algunos hogares funciona bien, en otros no tan bien. Entonces, también hay que irle dando a nuestros estudiantes ciertas seguridades, de que si tuvo un problema para conectar, va a ser acogido y va a tener otra instancia de evaluación. Que si hay variedad de instrumentos, también las distintas formas de expresar o de aprendizaje o de evaluar van a estar acogidas también en esa actividad. En mi experiencia yo he conversado con mis estudiantes y ellos me han ayudado mucho a definir cómo vamos a trabajar. Profe, sabe que eso no nos gusta, no resulta bien, hagámoslo así. Yo vuelvo a insistir en el diálogo, ¿ya? En el diálogo estrecho y franco con los estudiantes de los cursos que nos toca hacer. Y quiero compartir una cifra, si me permiten, que a mí me llamó la atención, porque va también en esta idea de comunicar. Estamos aplicando ahora una encuesta de percepción a todos nuestros estudiantes de la universidad y tenemos hasta ahora 3.887 respuestas. Y de esas respuestas, que son de todas las facultades, hay un 35,5% de estudiantes que nos señala que no saben si sus cursos cambiaron, si hubo cambios en los currículum, si van a haber materias que pasan o no pasan. Entonces, creo que ahí hay un tema de comunicación importante. Después voy a dar otras cifras que creo que pueden ir complementándonos también algunas ideas importantes que nos están mostrando nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Bien, bueno, Pablo, gracias por la... ¿puedo ¿Sí? meter un poquitito la cuchara? El tema de la comunicación y del hacer explícito, ¿ya? El qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender, cuáles son las reglas del juego, cómo cautelamos la integridad académica y acordar al inicio del curso, ¿no es cierto?, un cierto código de ética para operar que se hace aún más necesario en los contextos en línea. Es súper importante. Ustedes en el documento de la orientación y todo eso también hablaron de promocionar esta cultura de la confianza. En el fondo, no podemos estar pensando siempre desde esta lógica de los bandidos y de pensar en qué se equivocó el otro o que me van a engañar como profe, etc. Todos fuimos estudiantes alguna vez, no se nos pasó por la mente la opción. Yo una vez estuve con un torpedo 1 hora y no fui capaz de usarlo y sufrí toda la prueba y la profesora tuvo la inteligencia de preguntarme ¿y qué me pasaba? Y le conté y me tomó la prueba de nuevo. Pero esa cultura es la que hay que instalar, o sea, de conversar, de verdad dar los espacios para que los estudiantes puedan, de acuerdo a sus condiciones actuales, poder trabajar, poder lograr los aprendizajes, estos núcleos de aprendizaje que se tienen que definir de alguna manera para que se logre. Y en la educación en línea justamente hay que seleccionar estrategias, instrumentos. Pucha, tenemos foros, tenemos, no sé, pues, las wiki colectivas, mucho trabajo colectivo, mucho trabajo participativo, integrar distintos tipos de ítems, invitar a los estudiantes, por ejemplo, que ellos creen las preguntas de la prueba. Esa es tirarle la pelota y devolver el rol. Creen ustedes las preguntas y si tu pregunta tiene la calidad adecuada, se usa para la prueba. ¿Te fijas? Resulta súper bien. Claro, a nosotros como profesores nos quita más tiempo, pero sí son estrategias que se pueden hacer y ahí los buzones de tarea, los foros participativos, no foros como opinión, sino que los foros con calificación o con una rúbrica de corrección permiten hacer cosas bastante más interesantes. Y lo otro es favorecer permanentemente una retroalimentación. No pueden andar a ciegas. Los estudiantes tienen que saber para dónde van, dónde están y qué es lo que se espera de ellos. En online se hace menos transparente. Una vez con una levantada de ceja en clase, tus alumnos saben al tiro que se están perdiendo. En online es mucho más difícil y por tanto hay que hacerlo extremadamente explícito. Eso nomás. Yo quiero entregar un dato que creo que es relevante a lo que hemos hablado en esta pregunta.
en esta misma encuesta que les comento, la gran mayoría, 97% de nuestros estudiantes, reconoce el valor que tiene para su formación el desarrollo de evaluaciones sin copiar, sin plagiar. Es decir, estamos también con una comunidad de estudiantes que tienen conciencia de que en la copia o en la deshonestidad el perjudicado también es el mismo. Y en esa línea hay algunos testimonios muy bonitos de lo que ellos mismos señalan respecto de eso. Pero creo que también es relevante tener eso en mente. Nuestros estudiantes quieren aprender. Fíjense que su principal preocupación, uno pudiera decir, hay un listado de cosas. La principal preocupación de los estudiantes que tenemos hoy en la universidad es su aprendizaje y su rendimiento académico. En segundo lugar, cómo organizan su tiempo, que es un tema. O sea, cuando uno diseña el curso y diseña las evaluaciones, tiene que tener conciencia de esos elementos, que lo han señalado ustedes. Eso, Sí, gracias. sí. Yo también creo que somos una comunidad privilegiada, que tenemos estudiantes que valoran su aprendizaje. Yo creo que en la Universidad de Chile eso es una característica fuerte. Pero esto de la integridad académica, no es que haya gente que quiera violarla por sí, digamos, que sea éticamente, quizá hay, pero es una población marginal. En general los estudiantes se ven expuestos a presiones y cometen estas faltas de conducta ética. Y eso es muy predominante en ciertas áreas en ciertas disciplinas, por ejemplo, ingeniería, no solo en la Universidad de Chile, sino que en toda la ingeniería del mundo, el tema del plagio es un tema importante, con altos porcentajes de plagio. Y en nuestras carreras y en nuestra universidad también es así, y creo que es bueno también entender que se ve así, y no porque los estudiantes sean intrínsecamente porque no crean en el contrato ético, ni en la integridad, eso no, sino porque por nuestro modelo educativo y a veces, y por otras razones que nos da espacio a discutir, violan estos principios éticos. Negocio, y hay otras disciplinas que son reconocidas porque hay mucha presión y la copia existe, digamos, y va a existir. Y yo creo que es bueno tener presente eso también, para entender, para tener sensatamente, hacer diseños que puedan responder y que puedan capturar que los estudiantes aprendieron. Y otra cosa que también se nos olvida es que no solamente uno diseña el tema, por algunas restricciones, que tenemos pocas restricciones en este minuto para poder asegurarnos de que hay una integridad ética mínima. No solamente pensando en el bandido, como le llama Adriana, sino que también en que hay que asegurar las condiciones de que uno dé la prueba tranquila. Por eso el ejemplo de Adriana del torpeo es muy bueno también, que dé el examen tranquilo. Entonces yo no puedo dar un examen tranquilo si me va a estar llegando un chat o un alumno me va a estar pidiendo la pregunta, la respuesta a un compañero, y yo sé que mis compañeros están en situaciones. También hay que no solo pensando en aquel que pueda violar, sino también de darle las condiciones a que los estudiantes demuestren para y aquello que quiera ser legítimamente examinado y evaluado pueda demostrar su aprendizaje. Entonces, es algo que le hace bien a todos que un diseño tenga algunas variables mínimas de integridad incorporada. Y aquí se viene un debate que yo he escuchado, que está presente y está apareciendo en el chat, entre lo sincrónico y lo asincrónico. Yo también, como dije, lo sincrónico quiere ser tiempo real, que se ejecute las tareas asignadas. Yo también creo que eso debemos disminuirlo al mínimo. Pero cuando lo necesitemos, y ahí las comunidades académicas saben dónde le apretar el zapato y dónde no van a poder sacarlo sincrónico, y si deciden tenerlo, ahí también hay que hacer mucho cuidado en esos diseños. Lo que dice Leonor es muy cierto, probar a esto con bajo costo o de una manera formativa es esencial, hacer las pruebas, ir preparándose, cosa que aquellos hitos evaluativos que sí van a ser sancionadores por nota o por aprobación, ya sean conocidos por la comunidad, y eso es muy importante. Pero lo sincrónico no se nos va a ir de todo el espacio universitario. Sé que algunos programas ya no están permitiendo lo sincrónico, pero ya donde hay que poner mucho cuidado a que hagamos esto de una manera sensata. Gracias por los aportes. Creo que, bueno, mirando un poco las preguntas que nos habían llegado, ¿cierto? Creo que capturan, ¿cierto? Bastante un poco
inquietudes que estaban surgiendo. Y de hecho hay algunas que profundizan un poco en el tema de cómo concretamente se puede abordar mejor este proceso desde la perspectiva que ustedes plantean. Por ejemplo, existen dudas en torno a qué prácticas serían más recomendables como para fortalecer la retroalimentación y la obtención de evidencia sobre la progresión de los aprendizajes y no solo su certificación al final de un proceso formativo. Otros se preguntan cómo se podría transformar la evaluación formativa en una calificación. Entonces, en ese contexto, ¿qué valor adquiriría entonces este enfoque formativo y la retroalimentación de los aprendizajes, considerando, ¿cierto?, esta variable? Pueden profundizar quizás en algunos de los aspectos que ya señalaron, ¿cierto?, porque esto se relaciona bastante con lo que estaban conversando recién. No sé si Adriana o Sergio, Sí. Sergio o Adriana. Me conecté nomás, ya lo doy. Bien. Cuando se piensa en la evaluación en el contexto de la enseñanza en línea, una de las características claves que tiene es que sea sistemática, ¿ya? Y sea además sistemática y progresiva, que en el fondo esta evaluación vaya acompañando al estudiante y dando cuenta de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo sumativo tiene que ver con la función de la evaluación, que en este caso la entendemos como una orientación para ir aprendiendo sobre nuestro aprendizaje, qué logramos, qué no logramos, cómo potenciamos, cómo mejoramos, y en ese sentido, por lo menos desde la educación en línea, es bastante fácil monitorear. De hecho, la evaluación para nosotros desde el e-learning o desde el diseño instruccional cumple también una función para identificar a los estudiantes que están en riesgo, por ejemplo, de deserción de las plataformas, si uno lo piensa así, de la deserción en línea. Y en ese sentido, el cómo nosotros acompañamos, apoyamos, sin ser asistencialistas, que esa es una cuestión que también se corre el riesgo del asistencialismo muchas veces cuando nosotros hacemos apoyo y tutoría sistemática en línea, sino que aclarando al estudiante, iluminando su proceso, que se dé cuenta de sus avances y sus desaciertos, y no tiene que ver con el tema de poner o no poner notas, sino que uno va haciendo también juicio de valor en el proceso, lo que no implica calificar como tal al final. Muchas veces evaluaciones formativas acumulativas te pueden permitir calificar, por ejemplo, la sumatoria de talleres en la medida que el estudiante ha ido avanzando, o por ejemplo en metodología de la investigación cuando tú vas haciendo el seguimiento del avance de la redacción del proyecto de investigación, perfectamente al final puede llegar a una instancia sumativa. O sea, se combinan, no es necesario que o todo sea formativo o todo sea sumativo, pero sí, en este momento el énfasis evidentemente tiene que estar en la evaluación sumativa. Y ahí salta al tiro la necesidad de la retroalimentación, que tiene que tener unas ciertas características. Por ejemplo, no ser oportuna en el tiempo. No saco nada con que pase una semana y no retroalimentar, o proponerle a los estudiantes un foro y no moderar, o no capturar las opiniones que han ido vertiendo los estudiantes y dejar el foro dando bote, porque al primer foro van a entrar, pero al segundo te juro que va a entrar la mitad y al tercero con suerte un cuarto. ¿Ya? Ahí está el rol del académico para dinamizar, motivar, ¿no es cierto? Y favorecer el compromiso que es personal, pero que de alguna manera en la medida que tú sientes que hay un otro que está comprometido con tu proceso de aprendizaje, la cosa fluye mucho mejor. Eso. Súper, yo creo que Adriana nos entregó claramente las distinciones clave en esto. Yo voy a poner un énfasis, un matiz en que esto recarga de alguna manera la labor tradicional que tenemos los profesores y los equipos docentes. O sea, dar evaluación formativa yo creo que es de alto impacto, aporta mucho. Pero cuando ya tengo yo tengo un curso de 20 y otro curso de 100. Entonces, es muy distinto la estrategia que tengo que tomar en uno y en otro, digamos, porque no, por más retroalimentación que me gustaría darle formativa al grupo de 100, es infactible. Entonces hay que buscar estrategias que nos ayuden y también cuidarnos nosotros con los tiempos. Yo creo que eso también me gustaría dejarlo claro en este conversatorio, o proponerle a todos de que el paso 1 frente a una evaluación es también cuidarse uno, que no hagamos
estrategias que después nos traigan un costo personal, de tiempo o de exigencias que son, que nos pueden hacer terminar dañando. De ser bien sensatos con nuestros cuerpos docentes, con los auxiliares, ayudantes, que en varios casos son estudiantes que nos apoyan, también cuidarlo a ellos en el proceso. Y esa calibración también hay que hacerla. Entonces, antes de embarcarnos en una gran empresa evaluativa, chequear con nosotros constantemente cómo estamos y quién de nuestro equipo está bien y si está en condiciones, porque a todos nos pueden pasar, a todos nos puede llegar la enfermedad a nuestra casa, en nuestro hogar, o a nosotros o a alguien de nuestro equipo, y eso ya lo estamos viviendo fuerte. Entonces, el chequeo de el cuidado es fundamental también en este diseño. Una vez teniendo eso, también hay que volcar ese chequeo a los estudiantes. Por eso es bueno, cuando uno está con ellos más periódicamente y presencialmente, uno como profesor va absorbiendo de muchas maneras, va entendiendo cómo va el estudiante avanzando. Eso es complejo en esta herramienta online. Tiene ciertas facilidades que se dan, pero es compleja esa sensibilidad que generamos presencialmente. Entonces, lo que yo sugiero es, generalmente, si no puede estar en el curso grande, que el profesor tenga una muestra pequeña, de ir chequeando cómo van los estudiantes, acostumbrarse a agarrar muestras de escrito, agarrar muestras de, no sé, chequear estadísticas, si tengo uso alternativas múltiples, ver cómo se comportan, buscar estrategias que nos vayan mostrando cierta evidencia de cómo se está comportando, cómo están avanzando estos estudiantes, familiarizarse con ellos en la versión online. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que hacer, sin desgastarnos mucho tiempo, sino de manera bien racional, ir entendiendo un poco cómo van avanzando, cómo van evolucionando nuestros estudiantes. Hay que familiarizarse con ellos de alguna forma. Y yo, complementando lo dicho ya por Adriana y por Sergio, obviamente la evaluación formativa es una evaluación más de proceso que acompaña un aprendizaje, y la sumativa o la que uno hace para calificar es más como de producto o final o intermedia de ciclo o de hito formativo. Pero no son excluyentes, es decir, en la medida que uno va evaluando un proceso, tanto estudiante como profesor también va encontrando mejoras a lo que está aprendiendo y mejoras a aquellos elementos que pensó que explicaba bien o que había una buena metodología para que los estudiantes aprendieran y que no se logró. Entonces, también los profesores, la evaluación formativa nos sirve para retroalimentar nuestro propio proceso docente. Ahí hay un valor que es propio de la evaluación formativa. Y luego de este proceso, al final lo que importa es que el estudiante aprenda, demuestre que aprende, que sabe o adquirió las competencias o tiene los niveles de logro que se habían planificado en el curso, y eso se puede lograr ir evaluando durante el proceso, y ahí hay una complicidad con las y los estudiantes, y el hito final es ya donde uno certifica ese aprendizaje. También no puedo estar más de acuerdo con el tema de cautelar, cuidar a nuestros y nuestras académicas y académicos. Creo que este trabajo que se nos ha venido encima ha sido mucho, imprevisto, nuevo, hemos tenido que aprender. Yo veo en la comunidad académica mucho valor en el sentido de querer hacer lo mejor posible sus procesos, aprender lo más posible. También veo mucho valor en los cuerpos profesionales, en las facultades, en que acompañan mucho a sus profesores, incluso en aspectos más bien tecnológicos, pero de toda naturaleza. Entonces, creo que aquí la calidad de la educación también da cuenta de la calidad del aprendizaje. Y eso es un valor que estamos viendo. En cuanto a la pregunta de los 100 alumnos, ya Sergio dio algunas ideas. También hemos visto en la universidad que hay grupos grandes que subdividen en grupos más pequeños, en que los ayudantes se hacen cargo de pequeños grupos de, qué sé yo, 15, 20, y se trabaja mejor con esos grupos más pequeños, lo que en medicina llamamos los prepasos. Es decir, hay distintas estrategias, y ahí yo creo que estamos todos aprendiendo, preguntar, consultar cómo lo hacen ustedes,
es parte de toda esta comunidad que aprende. Yo tenía una, perdona Pablito, yo tenía una pequeña acotación ahí que es más bien técnica, que tiene que ver con que si tenemos grupos grandes y hacemos, por ejemplo, test, como decía Sergio, lo que se hace ahí es la retroalimentación automatizada, donde uno cuando prepara la prueba intenta ser lo más descriptivo posible y no dejar incorrecta correcta, sino que la incorrecta preguntarle al estudiante, ¿ya? Cuestionarlo, mira, revisa esta cosa, piensa en esto otro, ¿no? Y las correctas también argumentarlas. Esa es una línea, cuando son grupos muy grandes, hacer retroalimentación automatizada. A grupos intermedios con el docente, cuando también tenemos grupos ya más maduros con estudiantes de años terminales, lo que se puede trabajar harto es la evaluación entre pares, ¿ya? Que también te alivia un poco en el sentido de que tú medias, guías, pero el trabajo lo hacen entre compañeros. Y ellos se retroalimentan. Eso es bien potente. Por ejemplo, la plataforma que trabajamos en la unidad de educación en línea tiene la herramienta de corrección entre pares y se distribuyen aleatoriamente los trabajos. Y yo tengo nota si califico al otro y si además mi trabajo aprueba el mínimo establecido. Esa es un poco las sugerencias que podría dar desde lo técnico. Sí, ahí yo creo que eso que dijo Adriana, este es el momento, ya que no podemos estar el tiempo que estábamos con nuestro estudiante en contacto, es un buen momento para traspasar hacer carne esta corresponsabilidad que habla en honor, y no solo coevaluaciones, que son bien potentes, sino también autoevaluaciones. Uno les puede entregar también a los estudiantes ciertas rubrias, que vayan ellos mismos autoexaminándose, pedirle que suban eso con algunos indicadores, y uno como después profesor tiene el panorama de cómo está eso con los 100. Y lo otro también, yo empujaría ciertas áreas que no están acostumbradas a hacer, por ejemplo, selección múltiple, a usar nuestro UCampus tiene una sección de UTest que da algunas herramientas para literalizar preguntas, para jugar con los tiempos, que yo creo que ayudaría también a ir teniendo, mientras más probemos esto, como dice Leonor, vamos a ir aprendiendo más. Quizás al principio podemos hacerlo puramente formativo y después usarlo como sumativo, pero hay estrategia, hay estrategia. Si no se nos ocurre mucho, pregunten, porque hay, y es un buen momento para que traspasarle la responsabilidad a nuestros estudiantes. Por lo general no abusan de esos espacios. Bien, bueno, creo que hemos escuchado, ¿cierto? Estaban revisando un poco más o menos las ideas que ustedes han planteado, ¿cierto? Esta idea de que la evaluación formativa, ¿cierto? No es como la antigua calificativa o sumativa, ¿cierto? Que certifica, sino que se pueden, ¿cierto? Intercalando ya esta idea, ¿cierto? De las autoevaluaciones entre que también ponen el énfasis en el desarrollo de la autonomía por parte del estudiante. Ya el control no lo tiene él o la docente, sino que también se va transfiriendo. Entonces también son ideas interesantes en donde a lo mejor esto puede constituir también un espacio, una oportunidad para apuntar, ¿cierto?, hacia allá. Bueno, a propósito justamente de lo que se plantea en relación con competencias, ¿cierto? Con desarrollar competencias. También algunas de las preguntas e inquietudes que nos llegaron estaban relacionadas justamente con este punto. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los desafíos actuales y que se han planteado en diversos espacios es cómo mantener los estándares de excelencia académica, principalmente dado el actual contexto de flexibilidad que ya sabemos, ¿cierto? Y que ya problematizaron ustedes al comienzo, requiere la actual situación de emergencia. Entonces, considerando esta coyuntura, ¿cuáles son los desafíos de evaluar competencias en un contexto de docencia remota de emergencia? ¿Cómo se podrían abordar? ¿Me puedo tirar a la piscina? Yo creo que acá la pregunta es súper interesante y al mismo tiempo no solamente vigente en este momento, sino que el desafío de la evaluación por competencias es anterior a esta crisis y anterior a trabajar en online. Lo online es un medio nomás, pero este cuestionamiento respecto del cómo evaluamos por competencias debiera estar presente antes también, ¿ya? Y decir, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo y de qué manera podemos modificarlo? O sea, cuando nosotros pensamos en evaluar por competencia, pasamos de este enfoque repetitivo,
¿no es cierto?, de la evaluación repetitiva, donde describe los 4 elementos centrales de esto, a una evaluación donde vamos a poner al estudiante a poner en juego distintos conocimientos, habilidades y valores que van a permitir dar una respuesta mucho más integral y global. Y en ese sentido, por ejemplo, los estudios de caso, ya trabajos grupales colaborativos, creación de las mismas wiki o trabajos grupales más bien creativos, crear juegos donde se pregunte respecto a los contenidos, llevar la, ¿cómo se llama?, la evaluación a preguntas orientadas al desarrollo profesional posterior del estudiante, un poco respondiendo al para qué me sirve lo que estoy aprendiendo también, ¿ya? ¿Cómo lo contextualizo a futuro? Todas esas cuestiones son clave. Otra cosa que es importante cuando trabajamos por competencias es no mezclar, o sea, mezclar ítems, ¿ya? Que la evaluación no sea de un tipo único de reactivo, sino que tenga ítems combinados. Por ejemplo, unos cuantos de un tipo, de arrastrar y combinar, relacionar, rayar, marcar, y otros que sean de respuesta abierta amplia, ¿ya? Ese tipo de sugerencias son bastante útiles al momento de pensar en el desarrollo por competencia. Entonces, no es solamente ahora que nos tenemos que preocupar por evaluar en las competencias, sino que es una preocupación que debería estar siempre, que ahora se hace más evidente claramente. ¿Qué otra podríamos trabajar para esto? También pensar en el diseño del instrumento. Por ejemplo, hay estudiantes que si uno les da un recuadro así de 10 líneas, responden solamente hasta ahí porque visualmente se sienten condicionados a rellenar el espacio. Buscar que efectivamente los instrumentos que nosotros diseñamos en las plataformas permitan que todos y todas, de acuerdo a sus particulares características, puedan aprender. Preocuparnos de los tamaños de las letras, del contraste de colores, que efectivamente los estudiantes con dificultades visuales puedan leer bien las preguntas, puedan escuchar los audios o lo que fuera, y ojalá apoyar siempre las preguntas de prueba con audios, de manera que si hay algún estudiante que tiene alguna dificultad también pueda ir, ¿cómo se llama?, escuchando las preguntas para responder con sus procesadores de texto. O sea, buscar que lo que se pone en juego cuando evaluamos sea amplio, global, mucho más complejo que respuestas directas binarias de sí y de no, o de identificar, ir a las habilidades de pensamiento superior, y también trabajar desde el punto de vista taxonómico los niveles superiores, ponderando más las preguntas que yo creo con niveles superiores taxonómicos y dándoles menor ponderación a las que son solamente de repetir, reconocer, identificar. Un poco por esa línea me iría yo al momento de evaluar por competencia. Claro, yo ahí, bueno, este también es un buen momento, lo que conversamos de la coevaluación y la autoevaluación es algo que se suma a lo que ha dicho muy bien Adriana, y nos entregó ideas bien concretas. Yo creo que aquí también hay un espacio de... La pregunta también hacía alusión a esto de la excelencia académica, cómo mantenerla. Yo creo que la excelencia académica es algo que es contextual al entorno que uno está, es relativo a las condiciones. Y es una búsqueda, ¿cierto?, de ir haciendo cosas cada vez mejor, pero también en este minuto la variable insisto, la variable de monitoreo, de contención es muy relevante. Yo todas las semanas yo activaría a alguien en nuestro equipo docente que pregunte cuántos de nuestros alumnos están activos o no, o respondieron o no por ciertas condiciones ambientales, digamos. Y yo lo estoy viendo esta semana, los reportes de estudiantes que se nos desactivan porque caen enfermos o que su familia cae enfermo, no es menor, y probablemente tengamos todos los cursos por la escala que está sucediendo. Entonces, eso es central y monitoreándolo, porque también el tema de la evaluación por las competencias también asume cierta periodicidad del desarrollo de esta, entonces eso también se va viendo interrumpido, digamos. Entonces también hay que considerar eso dentro de la ecuación. Y yo creo que es un buen espacio para cosas que dice Adriana, y yo creo que es un muy buen espacio para probar ahora cosas pequeñas de nuevo, que no sean muy dramáticas en sus consecuencias, y probando de a poco distintos tipos de estrategias. Yo creo que nos puede ayudar. Por ejemplo, tomar algunos exámenes o pruebas orales, incluso con grandes números, el examen oral o el examen por audio puede ser algo que,
o una retroalimentación formativa por audio puede ser muy, muy provechosa. Explorar ese tipo de herramientas, lo coevaluativo, lo autoevaluativo también se vuelve relevante en este contexto. Prueben con ese tipo de cosas, digamos. Y lo otro es siempre dejar disponibles más herramientas de las que los alumnos puedan probar. Esto es muy importante, que esto que hay diversidad de instrumentos en este minuto, porque además no todos van a poder, para algunos va a ser más fácil desarrollarse otras cosas que otros. Entonces tampoco esperar una conducta, nunca el desarrollo de competencia uno tiene conducta homogénea en grupos de personas, pero en este minuto va a haber más brecha. Entonces también a entender eso, y para eso dar una mayor variedad de pool de evaluación, e incluso que los alumnos puedan seleccionar en cuáles ellos quieren ser evaluados o que puedan probar otra instancia. ¿Okay? Siempre hablamos de los alumnos que tienen problemas conectarse, de los que no van a poder responder a todo, pero también hay que pensar en aquellos que sí van a ir al ritmo y que necesitan más para poder avanzar o sacar más partido, y para ellos también nosotros necesitamos tener algunas herramientas preparadas para que puedan seguir su aprendizaje a su ritmo. Entonces, la diversidad y tener un número mayor de herramientas que las que nosotros vamos a necesitar para lo sumativo al final, yo creo que es indispensable en este minuto. Sí, yo quisiera agregar y complementar lo ya dicho por Adriana y Sergio, que lo han expresado muy bien y han dado muchas ideas y experiencias. Quisiera volver a la planificación, porque cuando hablábamos de esto de la excelencia académica y cómo vamos a cautelar los aprendizajes, que yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos y que está en todo el mundo, o sea, en todas las instituciones de educación superior hoy día estamos sometidos más o menos a las mismas condiciones, y bueno,